ante estas cámaras en este fabuloso día en los estudios de este canal maravilloso, Aspa Visión, para compartir la palabra del Señor en el ministerio Jesucristo Rey y Señor que tengo el a bien de presidir. Este es un ministerio completamente de fe que tiene el propósito de enseñar la Escritura, de enseñar la palabra de Dios. Es un ministerio entonces de enseñanza bíblica o de enseñanza de la palabra de Dios. Voy a leer en esta tarde porque sobre estos versículos básicamente quiero estar estudiando con ustedes siempre en la epístola a los Romanos, capítulo 8, más o menos continuando con el tema del que estábamos hablando la semana pasada. Y vamos a leer, les decía, en la epístola a los Romanos, capítulo 8, el verso 28 en adelante. Y dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a orar en esta tarde. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta gran oportunidad de poder enseñar tu palabra, de poder abrir, Señor, las páginas de la Escritura, pero sobre todo, Señor, por tener el respaldo y la guianza de tu Espíritu Santo, por la cual estamos humildemente clamándote, humildemente pidiéndote, Señor, que tú envíes a tu Espíritu Santo para que sea Él el que abra nuestro entendimiento y me permita comunicar tu palabra, me permita enseñar tu voluntad, y que sobre todo tú les des a los televidentes esa sabiduría, Señor, que viene del cielo, que viene de lo alto y que solamente tu Espíritu Santo puede dar por medio de tu palabra santa. En el nombre de Jesús, amén. Yo lo quisiera titular como el plan de Dios según el apóstol Pablo. Básicamente, cuando ustedes escuchan acerca del plan de Dios, el plan de salvación específicamente, recordamos que la mayoría de predicadores, la mayoría de maestros se centran en el Evangelio de Juan y por supuesto en el versículo que la semana pasada yo les recordaba, que en mi opinión es el versículo de oro del Evangelio, que es San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, etc. Este es el versículo que básicamente el 99% de los evangelistas utilizan como el plan o el versículo que condensa o que resume el plan de salvación para la humanidad, ¿verdad? El plan de salvación obviamente se centra en Jesucristo. Recordemos que Jesucristo es el fundamento, no hay ningún otro fundamento. Jesucristo es Dios encarnado. Leíamos la semana pasada, y muchos lo conocen, la escritura de Hebreos, donde dice que Jesús es la imagen de la sustancia de Dios. Recordemos que en el Evangelio de Juan hay precisamente un génesis muy interesante, o una comparación maravillosa que hace el evangelista Juan entre Jesús como Dios en su carácter divino y lo que podríamos decir que es una comparación, decía, entre el Génesis y el Génesis, valdría la redundancia, el Génesis del Nuevo Testamento. Entonces, el Génesis del Antiguo Testamento, nosotros recordamos, voy a leer simplemente las primeras palabras del Génesis, del verdadero Génesis, ¿verdad? O sea, el primer libro de Moisés, cuando Moisés
dice en el primer verso, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este es el Génesis, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora vemos en el Génesis de los Evangelios, que es con lo que estoy introduciendo este tema, el Génesis de los Evangelios está en el capítulo 1 de Juan, y nosotros vemos otra vez, valga la expresión, un principio de carácter eterno, un principio que tiene mucha similitud con el verdadero Génesis, o sea, con el Génesis, valga la redundancia, del libro de Génesis. Ahora veamos cómo dice el Génesis del Evangelio, en el Evangelio según San Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, leemos otra vez y comparamos ambos Génesis. Tenemos que en el primer Génesis solo dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el segundo Génesis, o en el Génesis del Evangelio, o en el Génesis del Nuevo Testamento, nos hace ver que ese principio es el Verbo. Dice: en el principio era el Verbo, o sea, el Verbo ya estaba. En el principio era el Verbo. Recordemos que antes del principio, porque obviamente la Escritura nos habla del principio, en el principio creó Dios, pero podemos preguntarnos filosóficamente qué había antes del principio. O sea, recuerden que la filosofía no es precisamente diabólica. La filosofía es un instrumento que muchos predicadores, muchos apóstoles, muchos maestros de la Biblia emplean como un recurso intelectual para guiar el proceso de enseñanza. Es decir, no pensemos que forzosamente la filosofía, entre comillas, es diabólica. Es cierto, la filosofía sabemos que realmente es la madre de las ciencias. Algunos en tono de broma dicen que la paciencia es la madre de la ciencia, pero la ciencia sí tuvo una madre, o sea, sí tuvo un origen. ¿Y cuál es el origen de la ciencia? Las ciencias del hombre no son necesariamente malas. Recordemos que, por ejemplo, la ciencia es la que ha permitido que exista la cámara de video. Recordemos que Tomás Alva Edison fue el primero que inventó el cinematógrafo, ¿verdad? O sea, el cine, y luego han habido tantos inventos, la luz eléctrica, generar la electricidad, o sea, los generadores eléctricos. La cantidad de inventos es asombrosa. Díganme ustedes, ¿quién actualmente no utiliza un vehículo, un automóvil, un avión, un barco? ¿Quién no utiliza teléfono? ¿Quién no utiliza muchas máquinas, el televisor mismo, la radio, el refrigerador? Tantos inventos que no es posible enumerarlos. Entonces, toda esta ciencia nos damos cuenta que es parte de la vida. Ya no podemos vivir sin todo esto, ya no concebimos la vida sin la gasolina, sin el automóvil, sin todas estas bendiciones, sin el celular. Ya no concebimos nosotros la vida, y hemos tenido la suerte de tener todo esto. Pero existió un principio, y lo más importante es: ¿qué había antes del principio? ¿Qué había antes de que Dios creara los cielos y la tierra? Entonces, aquí Juan, el evangelista, nos está explicando qué había, y dice: en el principio era el Verbo. O sea, solo estaba el Verbo, solo estaba Dios. Ni siquiera estaban los ángeles, porque recordemos que los ángeles también tienen origen. Y aquí dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y lo más importante e impactante es que dice: y el Verbo era Dios, porque recordemos que el Verbo, que es la palabra, y que el Verbo es Cristo mismo, era Dios mismo. Recuerden que la Escritura nunca se contradice, y en el Antiguo Testamento leemos: oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Eso no ha cambiado. El hecho de que nosotros hayamos absorbido, creído y vivamos en la teología de la Trinidad, ¿verdad? Recuerden que en sí la palabra Trinidad no aparece en la Escritura,
pero como vemos que Dios se manifiesta en forma de espíritu, porque Dios es espíritu, pero también fue revelado por Jesús como el Padre, y recuerden que Jesús también se reveló, se manifestó como Hijo. Entonces de allí es de donde parte esta teología. Nosotros sabemos que si ustedes estudian un poco de la historia de la iglesia, nos tenemos que remontar a Santo Tomás de Aquino y a teólogos de ese calibre, y que ellos son los que establecen particularmente esta teología de la Trinidad, que actualmente la iglesia cristiana ha aceptado completamente. Entonces, aunque nosotros creemos que Dios se manifiesta como Espíritu, el Espíritu Santo, como Dios Espíritu, como Dios el Padre y como Dios el Hijo, sabemos que Dios es uno. Por eso aquí la Escritura dice, y el Verbo era Dios, y lo está diciendo en singular. Pero yo quiero entrar directamente al tema, y el tema es cómo Pablo plantea el plan de salvación. Así que el plan de salvación lo plantea Pablo, pero nosotros debemos estar plenamente convencidos de que aunque lo plantea Pablo, no es propiedad de Pablo. O sea, no es algo que Pablo inventara, no es algo que a Pablo se le ocurriera. Creemos, porque la misma Escritura, cuando ustedes van a Timoteo, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios, dice la Escritura. Y esto es muy importante porque la Biblia es un documento, es un compendio de libros. Ya sabemos que Biblia significa, o la palabra Biblia viene del griego biblos, que significan libros. Esta es una enciclopedia que tiene un montón de libros, tiene 66 libros. En el caso de las ediciones de la Biblia Católica tiene 6 más, ¿verdad? Pero el punto es que la Escritura dice que es inspirada por Dios. Así que Pablo fue inspirado por Dios para escribir. ¿Y qué escribe acá? Según lo que leemos en la epístola a los Romanos, dice que en primer lugar Dios conoció en este caso tenemos que ser directos. Dios conoció y conoce todo, y conoció y conoce a todos, pero aquí está hablando no de la humanidad entera, aquí está hablando solamente de los que están dentro del plan de salvación de Dios. Ahora, quiero que se entienda que no estoy siendo excluyente, o sea, yo no estoy excluyendo a nadie de la salvación, porque recuerden ustedes que el que salva no es ningún hombre, no es ningún apóstol, ningún pastor, ningún maestro, sino el que salva es solamente Dios. Dios es el Salvador, y Jesucristo es Dios hecho hombre que vino a esta tierra. Recuerden que de hecho ese es el significado de la palabra Jesús, Salvador. Jesús quiere decir Salvador. Cristo, recuerden que quiere decir ungido. Entonces Jesús Cristo es Salvador ungido, ¿verdad? Entonces, y sabemos que en hebreo es Yeshua HaMashiach. Algunos pueden decir Yeshua, pero realmente el nombre que nosotros hemos adoptado, en que nosotros hemos creído, es la versión latina de Yeshua, que es Jesús, y de Cristo, o el Mesías, o Messiah, digamos en inglés, es Cristo. Jesucristo, son 2 palabras, ya lo saben perfectamente. El nombre de él es Jesús, que significa Salvador. Ahora, quiero que concentremos nuestra atención en analizar el plan de Dios. El plan de Dios, el plan de salvación, lo resume y lo explica Pablo con una claridad y con una perfección y con un discurso excelente. Digamos que estas palabras yo podría decir que seguramente dejan boquiabierto a cualquier filósofo, a cualquier estudioso, porque Pablo utiliza aquí ciertos términos
que son plenamente teológicos, pero también son espirituales y también muestran cierto grado de revelación. Fíjense que comienza diciendo, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Entonces quiero que en su mente ustedes vayan haciendo este círculo virtuoso. A los que antes conoció, los predestinó. O sea, ¿qué pasó primero? Primero nos conoció. Está hablando solamente de las personas que más adelante vamos a ver son los que van a alcanzar o los que hemos alcanzado la salvación y los que esperamos alcanzar la salvación o consumar la salvación el día de nuestra muerte. O sea, por el momento nosotros estamos en cierta forma en riesgo de que podemos caer. No hay ningún apóstol, ningún pastor, ningún maestro, ningún evangelista, ningún miembro nominal común y corriente que esté exento o que esté libre de caer. Recuerden que Jesús les dijo a aquellos, a sus coterráneos, a sus paisanos, como decimos en Guatemala, que iban a apedrear a la adúltera, les dijo, bueno, ¿qué es lo que dice la ley? Ellos le contestaron, hay que apedrearla. Muy bien, está bien. Jesús dice que estaba escribiendo en la tierra, a saber qué estaba escribiendo. La Biblia no dice qué estaba escribiendo, ¿verdad? Él estaba escribiendo algo en la tierra. Pero dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Como quien dice, va, está bien, la ley dice hay que apedrearla. Ok, está bien, pero hay un requisito para apedrearla. Y el requisito es que el primero que arroje la piedra, o el primero que va a arrojar la piedra porque está libre de pecado. O sea, es moralmente perfecto o es santo. Digamos, en términos más teológicos, sabemos que la palabra santo significa apartado. Entonces, por eso estábamos explicando en la clase anterior o en la disertación de la semana pasada que Pablo ya era un santo en el momento en el que estaba escribiendo las epístolas porque estaba consagrado a Dios. No quería decir que Pablo ya no pecaba, porque él está, recuerden que lo que estudiamos la semana pasada y los que conocen perfectamente la epístola a los romanos, Pablo se reconoce a un hombre miserable y dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero el punto es que Pablo ya era un santo. Y el otro punto es que hay santos actualmente que simplemente son personas como usted y como yo, que cometemos errores, incluso que pecamos, que mentimos, que nos enojamos, que ofendemos a veces con la palabra, que pensamos mal, a veces pensamos mal, pecamos con la mente, no lo decimos, pero estamos pensando algo malo, tal vez de alguna hermana. La hermana usa una falda un poco corta y nosotros pensamos inmediatamente, esta hermana ha de ser así o asá, pero a nosotros no nos consta. Sin embargo, nuestra mente, ustedes saben que nosotros pecamos con la mente, pecamos con la vista. Realmente el problema del pecado es un problema que se manifiesta a muchos niveles. Ahora, quiero que volvamos acá. Dice que lo que primero hizo Dios fue conocer. ¿Por qué es que Dios, porque es Dios, puede conocer a alguien antes de que sea? Dice, los que antes conoció. Lo primero que Dios hizo fue conocernos incluso antes de crearnos, incluso antes de hacernos. Ya Dios sabía que cierto televidente iba a ser doctor, cierto televidente iba a ser abogado, que otro televidente iba a ser abogado, pero iban a ser dos abogados opuestos. Uno iba a ser el fiscal que siempre acusa y otro iba a ser el abogado defensor que siempre defiende. Entonces Dios sabía que yo iba a ser músico, que también me iba a gustar pintar. Dios sabe todo. El punto es que Dios conoce antes de que existan las personas y las cosas y suceda lo que sucede. Dios ya lo sabe y sabemos que ese es un preconocimiento, es una presciencia.
presciencia, un preconocimiento que Dios tiene de las cosas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando Dios conoce? Dice que predestina. Aquí estamos, por favor, en el plan de entender el maravilloso, profundo, divino y revelador plan de Dios para la humanidad, y el cual todos nosotros, los que somos cristianos actualmente, hemos entrado en ese plan, bendito sea Dios, por la misericordia de Dios y por la fe en Jesucristo, pero también por la fe y el entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, nos conoce, ahora nos predestina. Segundo paso. Ahora, ¿para qué los predestinó? Fíjense que aquí ya hace una clasificación. Dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea, aquí hay un propósito. El propósito de la predestinación es hacer a la gente, hacer a los cristianos, hacer a los que tienen fe, hacer a los que Él engendra como sus hijos, a la imagen de su Hijo. Y aparece la palabra Hijo con mayúscula porque sabemos que está hablando de Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, aquí ya Dios nos está mostrando que su plan consiste en que nosotros no somos sencillamente simios evolucionados, como piensan, por ejemplo, los evolucionistas. Estaba leyendo la vez anterior, yo tengo 2 páginas en Facebook, y los invito cuando ustedes deseen. Una página se llama Agencia Nacional de Salvación, toca básicamente temas evangelísticos, y la otra página se llama Fundación para el Futuro, que toca temas de carácter juvenil o de consejos para la juventud, pero siempre con base en la Escritura, con base en la Biblia. Entonces, estaba leyendo que realmente Darwin, recuerden ustedes que a Darwin le llaman el padre de la teoría de la evolución, resulta que no fue el primero que habló de evolución, sino que dice que había como 200 personajes antes que Darwin que habían estudiado el fenómeno de la evolución y que habían aportado durante los siglos, y eso se remonta a la época de los griegos, que todos saben que es más o menos unos 500 años antes de Cristo. La cultura griega era la cultura predominante, y recordemos también que vienen los romanos e invaden las ciudades de Grecia, se dan las guerras del Peloponeso, se dan diferentes batallas y al fin cae Grecia. Pero el punto es que Darwin no era forzosamente ateo. Algunos piensan que Darwin era ateo y que si Darwin estudió incluso teología. Ahora, el punto es que, vamos a volver aquí, voy a repetir esto continuamente porque me interesa que todos ustedes lo memoricen, y muchos por supuesto que ya lo saben de memoria. Está el hecho de que Dios conoce y luego predestina, y tiene un propósito para predestinar, y es que seamos hechos conformes a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es la visión que Dios tiene para el hombre? Nada menos que es que seamos hermanos de Jesucristo. Y al decir hermanos, dice que Él sea el primogénito, sea el primero. Pero como en una familia, el primogénito solamente es el que nació primero, y al menos en la cultura hebrea, porque en la cultura guatemalteca no pasa eso, y en muchas culturas del mundo no sucede eso, pero en la cultura hebrea, el primogénito es el que hereda la mayor parte de los bienes del padre, o hereda, por así decirlo, es el inmediato después del padre. Digamos, si llega a faltar el papá, el primogénito, que es el hijo mayor, el que nació primero, es el que adopta la postura o la posición de autoridad del padre, ¿verdad? O sea, todos los demás hermanos resulta que están bajo la autoridad del primogénito. Y el primogénito hereda, por supuesto, hereda. Recordemos nosotros que este es uno de los pasajes tan impactantes en la vida en la historia, mejor dicho, del pueblo de Israel, o de la formación del pueblo de Israel, como de Abraham viene Isaac,
y de Isaac viene Esaú y Jacob. Esaú era el primogénito porque dice que salió primero, pero Jacob, que era gemelo, aunque no era parecido porque uno de ellos era pelirrojo, pero el punto es que ellos nacieron uno después del otro, eran gemelos, digamos, eran mellizos, pero obviamente uno salió primero porque no podían salir los dos a la vez. El que salió primero fue Esaú, así que Esaú era el primogénito y Jacobo salió segundo. Pero este Jacobo, cuando creció, recuerden ustedes que la escritura enseña que Jacob le compró a su hermano Esaú, que Esaú era cazador y Jacob era un hombre hogareño, le gustaba estar en casa, le gustaba aprender a cocinar y era el favorito de la mamá, por así decirlo, era muy apegado a su madre, mientras que Esaú era cazador, era más apegado a su papá, y Jacob le compra la primogenitura. Después recuerden ustedes que Jacob lo engaña, se viste como Esaú y engañan al papá, o sea, a Isaac, cuando Isaac ya es anciano, ya ni siquiera mira, y viene Isaac y bendice a Jacob con la bendición del primogénito, y resulta que eso, bueno, es largo de contar, pero el punto es que Jacob es Israel. Y de Israel nacen con 4 esposas que él tuvo, ustedes lo saben, algunos no lo saben, pero Jacob fue polígamo. Jacob tuvo a 2 esposas y a las 2 sirvientas de cada una de las esposas. Jacob tuvo 4 mujeres y de esas 4 mujeres tuvo, entre otros, porque sí tuvo una mujer, o sea, tuvo una hija, él tuvo 12 varones, 12 hijos, de los cuales uno es José, y creo que conocen un poco la historia de José. El punto es que dentro de esta visión de Dios, para volver para centrarnos en lo que estoy tratando de explicar, Dios conoce y predestina con un propósito. El propósito es que seamos hechos conformes a la imagen, o sea, Jesús es el modelo, Jesús es la imagen, Jesús es prácticamente debe ser nuestro objetivo, debe ser nuestra meta, debe ser nuestro modelo a seguir, debe ser en todo sentido. La escritura dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la vida. O sea, los cristianos definitivamente somos cristocéntricos. Si un cristiano de cualquier iglesia, no forzosamente evangélica, porque recuerden que el cristianismo no es propiedad de la iglesia evangélica, el cristianismo no es propiedad de la iglesia católica, no es propiedad de ninguna iglesia, sino que el cristianismo es la doctrina que obviamente contiene las enseñanzas de Jesús, pero recuerden ustedes que fueron los apóstoles, aquí está, todas las epístolas que forman el Nuevo Testamento. Nosotros sabemos que de estas epístolas, todas fueron escritas por los apóstoles, ¿verdad? Ninguna realmente fue escrita por Jesús, eso lo sabemos perfectamente, y que en los evangelios solo están las enseñanzas de Jesús, que otra persona escribió, en este caso los evangelistas. Los evangelistas escribieron el Sermón del Monte, escribieron lo que pasó en Getsemaní. Yo, por ejemplo, siempre me quedo impactado, me pregunto cosas que yo sé que no tienen respuesta. Por ejemplo, ¿quién estaba con Jesús en Getsemaní cuando él estaba solo y dejó a los discípulos allí cerca de él, pero un poco retirados? Y recuerden ustedes que se acerca y les dice, ¿cómo es posible? No han podido velar. Entonces esos apóstoles, esos seguidores de Cristo estaban durmiendo. ¿Y quién estaba con Jesús? Realmente no se sabe, no había nadie. Jesús estaba solo en Getsemaní. ¿Y cómo hizo el evangelista para saber que Jesús estaba en una gran angustia y que estaba orando con sudor, como dice, como gotas de sangre? O sea, son cosas que nunca, solamente cuando estemos con Dios vamos a saber. Pero volviendo acá, que es lo que me interesa, dice la escritura que ese es el modelo, esa es la visión de Dios, que sean hechos conformes a la imagen del unigénito. Jesús es el primogénito y es
primogénito entre muchos hermanos. Ahora en el verso 30 dice, y a los que predestinó, porque recordemos que primero los conoció, después los predestinó, pero dice, a los que predestinó también llamó. Entonces aquí está la clave de todo el plan de Dios, el llamado, ¿de acuerdo? Los conoció o nos conoció o te conoció a ti. Conoció a tus padres, conoció a tus abuelos, conoció a tus tíos, a tus primos, conoció a tu suegro, a tu suegra, conoció a tus sobrinos, conoció a tus hijos, los conoció, los predestinó, pero acá viene la clave, dice los llamó. Este llamado es lo más importante del plan de Dios, porque es un llamado que se puede aceptar o se puede rechazar. Si entra ahorita una llamada de teléfono, como yo estoy acá con ustedes enseñando, yo no puedo contestar el teléfono en este momento. Entonces, aunque sea una emergencia, el teléfono solo va a estar sonando y yo voy a ver, mi hermana fulana me está llamando, pero yo no voy a contestar. Este llamado, yo tengo la libertad de contestarlo, o sea, de decir sí al llamado, pero también tengo la libertad de decir no. Así que hay un llamado de Dios para ti, como hubo un llamado de Dios para mí hace unos 40 años, porque el Señor me llamó en el año 83, imagínense ustedes, 83, para el 2023, como decía mi papá, échenle pluma, o sea, hagan las cuentas cuántos años hace que el Señor me llamó. El punto es que el Señor te llama, pero tú puedes no acceder al llamado. O sea, tú puedes, como decimos en Guatemala, hacerte loco, ¿verdad? O sea, ¿será que me está llamando? Sí, el Señor te está llamando. El Señor te llamó ayer. El Señor te llama hoy. El Señor te va a llamar mañana. El Señor te ha venido llamando desde hace 10 años, desde hace 20 años. El Señor llama y llama, pero es el hombre el que no toma la llamada de Dios, el que no accede, el que no dice sí a ese llamado. Entonces dice, a los que llamó, ¿qué va a pasar? Y a los que llamó, a estos también justificó. Pero Dios no va a justificar a nadie a la fuerza, porque Él lo llama y Él espera que esta persona que es llamada acuda al llamado. O sea, Dios está llamando, Dios está diciendo, ven a Cristo. Dios está diciendo, reconoce que eres pecador, reconoce que necesitas mi perdón, reconoce que necesitas salvación, y todo el tema evangelístico que yo creo que lo conocen perfectamente en Guatemala. Creo que casi todos los guatemaltecos, es muy difícil encontrar en Guatemala a alguien que no conozca el evangelio. En Guatemala, gracias a Dios, conoce el evangelio todo el mundo, incluso los ateos. Yo creo que los ateos son los que más conocen la escritura a veces que los mismos cristianos. El punto es que Dios llama, pero el hombre no reacciona a este llamado. Ahora, ¿para qué está llamando Dios? ¿O qué va a pasar cuando Dios te llame y tú reacciones? O sea, tú le digas al Señor, sí Señor, ¿qué es lo que quieres? ¿En qué puedo servirte? Porque el hombre, como decía, puede hacerse loco, puede ignorar a Dios, o puede decir, Señor, ¿me llamaste? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué necesitas? ¿O en qué puedo servirte? Y el Señor te va a decir que lo que quiere es justificarte, porque dice, a los que llamó, a estos también justificó. Entonces, primero te conoció, luego te predestinó, pero llegó el momento de llamarte. Si tú aceptas el llamado, entonces te va a justificar. Pero si tú rechazas el llamado, no te va a justificar. Porque lo que sigue después del llamado es la justificación. Y luego miren lo que dice, y a estos también glorificó. O sea que no se queda solo en la justificación. Después de justificarte o después de justificarnos, nos quiere glorificar. Si nos damos cuenta, todo está en pasado. A los que antes conoció, el verbo está en pasado, lo conoció. Dios te conoció y antes de que tú fueras. Dice,
te predestinó, también está en pasado. Dios me predestinó antes de que naciera mi papá y mi mamá. Lo mismo a ti, y antes de que nacieran los papás y los abuelos y los bisabuelos, y así los tatarabuelos, ya nos conocía. Recuerden que Cristo, dice la Escritura, que fue predestinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios ya sabía que el mundo se iba a apartar, que el hombre iba a pecar, que el hombre iba a conocer el bien y el mal, que el hombre se iba a inclinar hacia el mal y que iba a preferir, porque dice en Génesis que la intención del corazón de los hombres desde la juventud era de continuo y es de continuo solamente el mal. En la clase pasada o en la disertación pasada estuvimos hablando acerca de que Pablo descubre, obviamente porque Dios se lo reveló, Dios se lo enseñó, que el hombre por naturaleza, los hombres por naturaleza somos malos. Los hombres por naturaleza estamos inclinados al mal. No hay ningún hombre, por consagrado que sea, que resulte y que en lugar de caminar venga levitando, o sea, venga volando. Díganme ustedes, ¿a quién conocen en el mundo? En Rusia, en la India, en China, en donde quieran, en Haití, en Sudamérica, en Brasil. Díganme ustedes qué hombre no necesita poner los pies en la tierra para caminar. Díganme ustedes qué hombre puede volar como Superman, solo Superman. Y sabemos que eso es para niños. Superman es un personaje de ficción y sabemos que la palabra ficción quiere decir mentira, o sea, es mentira. Superman no existe el hombre que pueda levitar, que pueda andar en el aire volando, sin necesidad de poner los pies en la tierra. Eso no existe, ya lo sabemos. Ahora, vamos al punto, y es que Él los llamó, los conoció, los predestinó, los llamó, y a los que llamó, pero sí reaccionamos, o sea, sí le dijimos, sí Señor, sí quiero conocerte, sí Señor Jesús, sí quiero recibirte, sí Señor Jesús, sí creo que soy un pecador que necesita perdón, sí Señor, sí quiero entregarte mi corazón, porque recuerden que la Escritura dice, es un versículo también maravilloso que lo escribió el rey Salomón y dice claramente, hijo mío, dame tu corazón. Así que, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo hoy y qué es lo que el Señor te ha estado pidiendo siempre? Tu corazón. ¿Y por qué te pide tu corazón? También hay una escritura que dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Eso está en uno de los profetas, me parece que Jeremías, pero el punto es que Dios puso eternidad en el corazón, o sea, allí puso Dios el espíritu. El espíritu del hombre es el que es inmortal y por eso es que Dios quiere salvar ese espíritu, pero solo puede ser a través de recibir a Cristo, a través de acceder al llamado. ¿Para qué? Para ser justificados y luego lo glorioso y lo maravilloso que es con lo que termino esta tarde, este mensaje, es que Él desea glorificarnos. Entonces, ahora vamos a estudiar o vamos a repasar el círculo virtuoso al revés. Al derecho es que nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Ahora, ¿por qué fue que nos conoció? Porque ya nos había glorificado. Ahora, ¿por qué fue que nos glorificó? Porque nos había justificado. ¿Por qué fue que nos justificó? Porque nos llamó y accedimos al llamado. Así que si tú accedes al llamado de Dios, sea cual fuere la persona que Dios usa para llamarte, y tú le dices no a esa persona, no a ese evangelista, o no a ese pastor, o no a ese profeta o apóstol, no le dices a él sí, sino le dices a Jesucristo, sí Señor, te acepto, te recibo, te quiero, te amo, te abro mi corazón, te entrego mi corazón, te entrego mi vida entera, te entrego mi alma. Después de todo, recordemos que no le estamos entregando a Dios algo perfecto, algo impresionante, sino le estamos entregando una vida que generalmente está rota, está quebrada, está rajada, está lastimada. Le entregamos un corazón con odio, un corazón con ira, un corazón con rencor, un corazón con resentimiento. Le entregamos un cuerpo que a veces ya es viejo, está achacoso. Le entregamos
Imagínense ustedes, realmente yo creo que no quieren, ni ustedes ni yo queremos ver cómo es el hombre realmente en un sentido espiritual. El hombre en un sentido espiritual no es hermoso, o sea, no es bello espiritualmente hablando. El que es hermoso, maravilloso, espiritualmente hablando es Dios, o sea, el que es perfecto es Dios. La belleza de Dios es tal que nuestro espíritu, cuando Dios nos toca, cuando Dios se manifiesta, cuando Dios nos unge, cuando nosotros podemos tener visiones de parte de Dios, la belleza de Dios, la perfección, la hermosura de Dios es tal que nosotros no podemos a veces ni siquiera quedar de pie, a veces caemos, a veces nos ponemos a llorar. Esa es la razón por la que una persona, utilizamos esta expresión, ustedes la conocen perfectamente, es quebrantada en la iglesia. Comienza a llorar porque reconoce la magnificencia, el poder, la belleza, el amor y tantas características de Dios. Pero vamos a terminar entonces con que los conoció porque los glorificó porque los justificó porque los llamó, pero recuerden, los llamó y acudieron al llamado. Si tú no acudes al llamado, si tú no le dices sí a Cristo, si tú no accedes a reconocer que necesitas del perdón de Dios, que necesitas de la persona de Jesucristo para ser salvo, no vas a ser justificado y por lo tanto no vas a ser glorificado y por lo tanto Dios no te va a conocer, y como no te va a conocer, no te va a predestinar, y como no te va a predestinar, digamos que en cierta forma no te va a llamar, pero no es que no te vaya a llamar, sino que simplemente cuando te llamó no contestaste, o sea, no accediste, no hiciste su voluntad, no cediste, no te rendiste. Recuerden que rendirse a Cristo es como lo que pasa en una pelea, en una guerra. ¿Qué hacen los que pierden la guerra? Me rindo. Tiran el arma y levantan las manos y dicen me rindo. O sea, ¿qué es rendirse? Es entregarse completamente, en este caso, a Dios. Es que hemos tenido un pleito con Dios, hemos tenido una guerra con Dios, pero Dios no vino para condenarlo. La Escritura dice que Jesús vino para que el mundo fuera salvo. Vino para perdonar, vino para salvar, vino para restaurar, vino para darnos vida. Y recuerden que dice vida en abundancia. Entonces vino para justificarnos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Está llamando porque quiere justificar. Pero si tú escuchas el llamado de Dios y no lo atiendes, no reaccionas, no aceptas, no crees. Algunos dicen es que no me cabe en la cabeza. No te tiene que caber en la cabeza porque no es un asunto intelectual. Tienes que entregar tu espíritu. Dios no está interesado en tu mente, porque tú no puedes ser ni siquiera tan inteligente como Dios. O sea, el hombre es infinitamente más ignorante que Dios. Aunque sea un gran científico, aunque tenga 8 doctorados, aunque hable 8 idiomas o 16 idiomas, o de repente 40 idiomas, de todas formas, digan ustedes qué hombre se puede comparar en sabiduría de Dios. O sea, estamos tan abajo. Muy bien, vamos a terminar diciendo que solamente van a ser justificados los que accedan al llamado. Y los que somos justificados vamos a ser glorificados. Y entonces cuando seamos glorificados se va a cumplir que Dios nos va a conocer, aunque Él ya nos conoció, porque Él conoce el futuro, y es en ese momento que Él nos conoció porque nos glorificó, y nos glorificó porque nos justificó. Esto es lo más importante y lo más maravilloso. La justificación es en Cristo, o sea, es Cristo en nosotros, dice la Escritura, la esperanza de gloria. Así que yo voy a terminar en esta tarde dando gracias a Dios y orando por todos aquellos que dicen sí al llamado de Dios. Gracias, Señor, en esta tarde queremos darte gracias por tu palabra, y Señor, en el nombre de Jesús yo declaro que todos los
televidentes han comprendido plenamente tu palabra, muchos ya la conocen, pero no han accedido a tu llamado. Y en esta tarde, Señor, yo quiero que tú vuelvas a tocar nuevamente. Ten misericordia de aquellos que no han accedido al llamado, ten misericordia de aquellos que no han dicho sí a Cristo, y que puedan en esta hermosa tarde abrir su corazón. Solamente vas a repetir esta oración conmigo si tú sientes que necesitas de Cristo porque no has abierto tu corazón a Cristo. Vas a repetir conmigo con todo tu corazón y concentrado en que estás haciendo una oración directa a Dios el Padre. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados en esta tarde. Yo me entrego a ti en mi ser completo, mi alma, mi espíritu y mi cuerpo. Me entrego a ti, te recibo, Señor. Abro las puertas de mi corazón para ti. Te recibo y te reconozco como mi Salvador, y declaro que creo en ti como el Salvador de mi alma. Por favor, Señor, perdóname. Por favor, Señor, límpiame. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, damos gracias a Dios en esta tarde. Que el Señor les bendiga. Fue un gran privilegio poder estar con ustedes disertando la palabra del Señor.